entrar en materia para compartir con ustedes las noticias más destacadas en materia internacional en las últimas horas. También nos corresponde, por supuesto, informarles lo que está pasando en el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU votó este lunes a favor de una resolución estadounidense que refuerza el plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump, que incluye el despliegue de una fuerza internacional y un camino hacia un futuro Estado palestino. 13 votos a favor del texto, con abstenciones de Rusia y China y sin vetos. Gracias a los miembros del Consejo por esta resolución histórica y constructiva. Gracias por acompañarlos en la construcción de un nuevo rumbo en Oriente Medio para israelíes y palestinos y para todos los habitantes de la región. Trump también celebró la votación y aseguró que traerá más paz en todo el mundo, según escribió el presidente en su red Truth Social, y agregó que ese voto reconoce y respalda a la Junta de Paz, que es un cuerpo de gobierno transicional para Gaza con un mandato hasta el fin de 2027 y que en teoría estará presidida por el mandatario estadounidense. El texto, revisado varias veces como resultado de negociaciones de alto nivel, respalda el plan del presidente Trump, que permitió un frágil alto al fuego entre Israel y Hamás en el territorio palestino. La paz autoriza la creación de una fuerza internacional de estabilización que trabajaría con Israel y Egipto y con policías palestinos recién entrenados para ayudar a asegurar las áreas fronterizas y desmilitarizar la franja de Gaza. Esa fuerza tendría el mandato de trabajar en la desactivación permanente de armas de grupos armados no estatales, proteger a los civiles y asegurar los corredores de ayuda humanitaria. La resolución también menciona un posible futuro Estado palestino. El grupo Hamás lamentó en un comunicado la adopción de esta resolución, pues aseguró que no responde a las exigencias y los derechos de los palestinos, sino que impone un mecanismo de tutela internacional a la Franja de Gaza, lo que su pueblo, sus fuerzas y sus componentes rechazan, e impone un mecanismo tendiente a alcanzar los objetivos de Israel. Con esto ya las fuerzas internacionales tendrían luz verde para entrar en la Franja de Gaza en un periodo de estabilización, no solamente militar, sino social, un proceso de reconstrucción que comenzaría con el apoyo de países árabes y musulmanes. Ya como lo ven, eso tiene el aval de una organización tan Unidas y el voto de la gran parte de los países favoreció que se aprobara esta resolución, una manera de pacificar el territorio palestino que ha estado devastado durante estos últimos 2 años y que ya aparentemente hay una estabilidad en materia militar, es decir, no hay hostilidades en el campo de batalla, aunque se han registrado ciertos enfrentamientos entre facciones que no favorecen al grupo terrorista Hamás, que ha gobernado el enclave durante estos últimos años y que además inició la guerra contra Israel justamente el 7 de octubre de 2023. Todavía no hay consenso sobre lo que sería las fuerzas que estarían presentes dentro de Gaza debido a la reticencia que también hay de algunos países árabes y musulmanes a enfrentarse directamente con Hamás, que todavía domina parte de este territorio. En otra instancia estaría controlado una parte por Israel, que mantiene una línea amarilla que dice es de seguridad para protegerse de cualquier ofensiva u hostilidad que venga de parte de ese grupo islamista. Por ahora eso está pasando en Gaza. Nosotros ahora vamos a ampliar temas que están relacionados con nuestra región, porque también es de suma preocupación lo que ha ocurrido esta semana en Colombia. Y ante esto, el presidente Gustavo Petro confirmó que 12 menores han muerto desde octubre contra guerrilleros, disidencias de las FARC, hechos que han generado críticas desde la oposición y de sectores de su propio partido. La Defensoría del Pueblo había denunciado 7 víctimas el 10 de octubre en Guaviare, mientras que Petro sumó 5 más de operativos en Caquetá y Arauca. El mandatario aseguró que todos eran reclutados por la fuerza por grupos armados. La Fiscalía Militar abrió una investigación para verificar si el ataque en Guaviare respetó las normas del uso legítimo de la fuerza. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia expresó su preocupación y pidió proteger a los menores involucrados. Petro defendió la acción diciendo que buscaba evitar emboscadas a soldados, pero lamentó la pérdida y pidió perdón a las familias. Los bombardeos apuntan a disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, el criminal más buscado de Colombia. Petro rechazó detener los ataques pese a la solicitud de la Defensoría, mientras la oposición y expertos señalan posibles violaciones al derecho humanitario. Este caso se convierte en uno de los mayores escándalos del mandatario de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
Y hablando de elecciones, los ganadores de la primera vuelta en Chile, Janet Jara y José Antonio Kast, iniciaron sus campañas este lunes rumbo al balotaje que se va a celebrar el próximo 14 de diciembre. Aunque Jara logró una ventaja mínima, la derecha sumó más del 50% de los votos y será mayoría en el nuevo Congreso. Esto deja a Kast como favorito en la segunda vuelta, según los sondeos. En su arranque, Jara cuestionó el estilo de su rival y lo calificó de autoritario. La campaña sigue dominada por la inseguridad, un tema que muchos chilenos relacionan con la migración irregular. Ese clima obligó a Jara a centrar su discurso en propuestas contra el crimen, prometiendo reforzar a la policía y rastrear el dinero del narcotráfico. Los homicidios crecieron un 140% en una década, elevando la percepción del riesgo en el país. Mientras tanto, la derecha gana apoyo prometiendo deportaciones masivas. Kast inició su tramo final en Temuco, una región militarizada por ataques y disputas territoriales. Allí se reunió con víctimas y afirmó que recuperar Chile implicará sacrificios, aludiendo directamente a mayores esfuerzos para combatir grupos violentos. Insistió en que será difícil restablecer fronteras seguras y propone un escudo fronterizo con zanjas, vallas y más militares. Además, mantiene su plan de deportar a más de 300.000 migrantes sin papeles, en su mayoría venezolanos. Y vamos ahora a Norteamérica porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que detrás de la masiva protesta del fin de semana, que dejó más de 100 heridos y 19 detenidos, estuvieron dirigentes opositores, grupos violentos y una campaña impulsada desde el extranjero. Así lo dijo. La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z. Sí había algunos jóvenes, pero la mayoría no eran jóvenes. Vimos caras muy conocidas de los que marcharon con la marea rosa, pero aquí se mostró cómo en realidad pues había un impulso de cerca de 90 millones de pesos promoviendo esta movilización desde la oposición. La manifestación, convocada por jóvenes de la llamada Generación Z, reunió a miles de personas en Ciudad de México contra la violencia y la política de seguridad del gobierno de Sheinbaum. Los enfrentamientos con la policía ocurrieron frente al Palacio Nacional y derivaron en múltiples lesionados, en su mayoría efectivos de seguridad. La Fiscalía Capitalina confirmó la detención de 19 personas, incluido un menor de edad, por delitos como tentativa por homicidio, robo y lesiones. Sheinbaum señaló que en la marcha actuó un grupo muy violento que intentó derribar las vallas del Palacio Presidencial. También denunció que cuentas extranjeras alimentan una narrativa que acusa a su gobierno de reprimir a los jóvenes y sostuvo que esa campaña busca manipular la opinión internacional. La mandataria enfrenta críticas por la situación de seguridad en estados como Michoacán. En noviembre, recordemos, fue asesinado Carlos Manso, alcalde de Uruapán, un hecho que desató nuevas protestas y también reacciones internacionales. Y vamos ahora a Estados Unidos porque el presidente Donald Trump hizo un anuncio muy importante. Dijo que va a vender casas F-35 a Arabia Saudita. La declaración, en el marco de la visita del príncipe heredero Mohammed bin Salman a la Casa Blanca, genera también preocupación. Trump destacó que Arabia Saudita ha sido un gran aliado y confirmó que la venta se realizará durante el encuentro el día de hoy. Hasta ahora estos aviones solo estaban disponibles para Israel y aliados cercanos de Washington. La noticia generó preocupación en Israel, que teme perder su ventaja militar en Medio Oriente. Además, se espera que Trump y bin Salman firmen un acuerdo en el marco de cooperación nuclear civil entre ambos países, dentro de los límites de un pacto que regula la transferencia de tecnología. Arabia Saudita afirma que no busca armas nucleares, sino diversificar su matriz energética. La venta de F-35 a Riad implicará revisión del Congreso estadounidense, dada la sensibilidad de la transacción. El acuerdo conlleva estrictas reglas contra la proliferación y un seguimiento estrecho de su implementación. Este anuncio se enmarca en la estrategia de Trump de reforzar la relación con Arabia Saudita y su presencia en Medio Oriente.
Bueno, un tema también que preocupa a Estados Unidos en una parte de la opinión, sobre todo los demócratas, que critican este acuerdo y la venta de cazas F-35 ante la amenaza de China en Medio Oriente, que también está muy presente, y su alianza con Arabia Saudita. Esto dicen que podría generar algún tipo de reacción, incluso de una réplica china que pueda haber y tener mayor superioridad que la de los F-35, y también esto genera un rechazo selectivo en Israel, que critica este acercamiento, porque esto de alguna forma mermaría la superioridad militar que tiene el país hebreo en el Medio Oriente, según algunos expertos. Vamos ahora al Reino Unido, porque el gobierno laborista británico presentó este lunes un plan de reformas para endurecer su política de asilo e inmigración y frenar la llegada de personas en pequeñas embarcaciones desde las costas francesas, cuando la derecha encabeza los sondeos de intención de voto en el Reino Unido. Entre las medidas a adoptar se incluye la reducción de la protección a los refugiados, quienes serán obligados a regresar a su país tan pronto como se considere seguro. Por ejemplo, en caso de un cambio de régimen en su lugar de origen, su situación será además revisada cada 30 meses. En toda Europa los países están reforzando sus sistemas de manera similar. Nosotros también debemos actuar. Lo haremos convirtiendo el estatus de refugiado en temporal, no permanente. La concesión del estatus de refugiado tendrá una duración de 2 años y medio, no de 5. Se renovará únicamente si resulta imposible para el refugiado regresar a su país de origen. La residencia permanente se obtendrá a los 20 años, no a los 5. También se suspende el acceso automático a las ayudas sociales como vivienda y subsidios económicos para los solicitantes de asilo, por lo que se analizará quiénes pueden mantenerse por sí mismos. En la actualidad, las autoridades pagan una asignación semanal y proporcionan alojamiento a los demandantes de asilo. El gobierno quiere modificar la aplicación en Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos para facilitar las expulsiones. Así solo podrán permanecer en el país las personas que ya tengan familiares directos en Reino Unido, como hijos o padres. Desde el 1 de enero de este año, 39.292 personas llegaron a Reino Unido en pequeñas embarcaciones, más que en todo 2024, cuando llegaron más de 36.800 personas. Desde 2021 se registraron más de 400.000 solicitudes de asilo, frente a las 150.000 entre 2011 y 2015, según cifras oficiales. La nueva medida del gobierno tiene lugar en momentos en que el partido de extrema derecha Reform UK, que ha convertido la inmigración en su principal tema de campaña, lidera las encuestas de intención de voto. Vamos ahora a Asia para revisar uno de los temas más destacados de la última jornada, porque la justicia de Bangladesh condenó este lunes a muerte a la ex primera ministra Sheikh Hasina, declarada culpable de ordenar la represión y persecución en los disturbios que provocaron su caída el año pasado y en los que murieron al menos 1.000 civiles, según la ONU. No celebramos la pena de muerte de nadie, pero dada la forma en que como gobernante de Bangladesh manchó sus manos con la sangre de jóvenes estudiantes y ciudadanos de a pie, creemos que con su sentencia se ha cerrado un capítulo de la historia y se ha cumplido la búsqueda de justicia de esta nación. La exmandataria siempre negó los cargos en su contra y fue juzgada en ausencia tras huir en helicóptero a India en el verano boreal de 2024. Tras la sentencia, Hasina, que estuvo en el poder durante 15 años, dijo en un comunicado que el veredicto tenía motivaciones políticas. La decisión del tribunal era muy esperada en este país asiático de más de 170 millones de habitantes, centrado en las próximas elecciones legislativas que deben celebrarse dentro de 3 meses. Y finalizamos en el Vaticano, porque desde la Santa Sede el Papa León XIV pidió este lunes acciones concretas frente al cambio climático y criticó la falta de voluntad política de algunos líderes internacionales. En un mensaje en video a responsables religiosos durante la COP30, destacó que el Acuerdo de París ha generado avances reales y sigue siendo la herramienta más poderosa para proteger al planeta. El pontífice instó a enviar un mensaje claro de solidaridad global y cooperación climática. León XIV señaló que los efectos del cambio climático ya afectan directamente a millones de personas con inundaciones, sequías y olas de calor. Advirtió que 1 de cada 3 personas vive en gran vulnerabilidad y llamó a actuar con rapidez. El Papa resaltó la importancia del Amazonas como símbolo vivo de la naturaleza que requiere cuidado urgente. Y con esto
esto cerramos la actualidad internacional este martes en Primera Página. Hacemos una nueva pausa, 6:50 de la mañana.